Capítulo 23. La sangre del Emblactor. Las columnas de fuego ganaban altura y ya cubrían el perímetro del claro. El calor aumentaba y se ensañaba con la piel de Alec como si quisiera arrancarle las runas. Consideró las pocas opciones que les quedaban. Las columnas distaban entre ellas unos 15 metros y formaban un círculo irregular. Si eran rápidos, podrían colarse entre dos de ellas y escapar. Pero justo en cuanto Alec se movió para intentarlo, las columnas se inclinaron para bloquearlo, retomando su forma anterior en cuanto él se apartó. Una vez, Alec había visto a un cazador de sombras saltar una columna de fuego tan alta como esa, pero él no era Jace, y no podía hacerlo. «Oh, por el ángel», exclamó Ellen. Alec pensó que era un mero lamento, pero cuando la miró vio que tenía los ojos cerrados. El pelo le caía por delante de la cara, como un espejo plateado que casi podía reflejar la luz del fuego. «Lo siento», se disculpó ella. «Todo esto es culpa mía». «¿Cómo va a ser culpa tuya?», preguntó Aline. «Morris me envió un mensaje pidiéndome protección porque el líder de la Mano Escarlata lo perseguía», explicó Ellen deprisa. «Fue a París a encontrarse conmigo. Me eligió, específicamente, porque mi madre era una hada. Pensó que me preocuparía más que a otros el asesinato de las hadas y que me compadecería de lo subterráneo. Tendría que haber puesto a Morisu en custodia preventiva. Tenía que habérselo contado todo al Instituto de París, pero lo que hice fue intentar ocuparme de todo yo sola. Quería encontrar al líder de la Mano Escarlata y demostrar que yo era una gran cazadora de sombras y no me parecía en nada una subterránea». Aline se llevó la mano a la boca mientras observaba a Ellen. Esta tenía el rostro lleno de lágrimas que le caían entre las largas pestañas. Alex seguía atento a las columnas de fuego, que parecían limitarse a tenerlos ahí atrapados hasta que, probablemente, sucediera algo aún peor. «Pero desde el principio no hice más que fastidiarla», siguió Ellen. «Se suponía que me iba a encontrar con Morisu en París y, en vez de eso, la Mano Escarlata lo atrapó y mandó sus demonios a matarnos. Morisu se escapó. León me seguía a todas partes, y seguro que los demonios nos habrían matado si Alec no hubiera intervenido. Y yo seguí sin pedir ayuda. Quizá Morisu seguiría vivo si la hubiese pedido. No fui a hablar con el director del Instituto de París, ni con el de Roma cuando Morisu me volvió a citar allí. Ahora estamos aquí atrapados, esperando la muerte, y todo porque yo no quise contarle a nadie que un brujo me había elegido. No quise que la clave siguiera viéndome como una subterránea». Aline y Alec intercambiaron una mirada. Haber derrotado la cruzada de Valentine por la pureza de raza de los cazadores de sombras no significaba que la intolerancia que representaba hubiera acabado. Había gente que siempre creería que Ellen podría sucumbir a su sangre de subterránea. «No hay nada de malo en ser una subterránea», argumentó Alec. «Eso díselo a la clave», repuso Ellen. La clave se equivoca», terció Aline con una voz inesperadamente alta. Ellen la miró y Aline tragó saliva. «Sé cómo piensan», continuó. «Una vez rehusé estrechar la mano a un subterráneo, y luego llegó a ser uno de los». Aline lanzó una mirada a Alec, uno de los héroes de la guerra. Estaba equivocada. La clave está equivocada. «Tiene que cambiar», intervino Alec. «Y lo hará. Cambiará tiempo para que mis hermanos y hermanas lo vean», preguntó Ellen. «No lo creo. Soy la mayor de 7. Mi hermano Mark tiene la misma madre que yo. La madre de los otros era cazadora de sombras. Mi padre se acaba de casar con ella cuando a Mark y a mí nos enviaron a su casa. Esa cazadora de sombras nos podría haber despreciado. Pero eligió querernos. Fue muy buena conmigo cuando yo era pequeña. Siempre me trató como si fuera su verdadera hija. Quería que mi familia estuviera orgullosa de mí. Mi hermano Julian es muy listo. Algún día podría llegar a ser cónsul, como tu madre. No puedo ser un obstáculo para todo lo que podría conseguir, lo que podrían conseguir todos ellos». Como si sus vidas no corrieran un peligro inminente, Aline se acercó a Ellen y la cogió de la mano. «Tú estás en el consejo, ¿no?», preguntó. «Y solo tienes 18 años. Tu familia tiene que estar orgullosa de ti. Eres una gran cazadora de sombras». Ellen abrió mucho los ojos y miró a Aline. Entrelazó los dedos con los de ella. La esperanza le iluminó la cara, pero luego vaciló y desapareció. «No soy una gran cazadora de sombras», objetó. «Pero quiero serlo. Si soy magnífica», si impresionó la clave, entonces sentiré que realmente soy una de ellos.
Pero tengo mucho miedo de que decidan que no lo soy. Te entiendo, dijo Aline. Alec también la entendía. Aline, Ellen y él intercambiaron una mirada, unidos por el mismo miedo que hasta ese momento habían sentido en solitario. Lo siento, murmuró Ellen, y su voz flotó hasta ligera como el humo. No tienes por qué, respondió Alec. Siento no haberte dicho lo que íbamos a hacer o a dónde íbamos a ir, y que ahora vayamos a morir, insistió Ellen. Bueno, dijo Alec, mirando las altas copas de los árboles, cuando lo dices de esa manera, sí que suena mal. Alex se fijó en una sección de la pared de fuego que chisporroteaba un poco, en una zona donde el suelo era más pantanoso. Allí las llamas eran más bajas que en el resto de la barrera. En caso de que muramos, empezó Aline. Sé que acabamos de conocernos, Ellen, pero... No vamos a morir, la interrumpió Alec. Ellen, ¿cuán alto puedes saltar? Ellen parpadeó. Se recompuso y contempló las llamas. Tan alto no. No es necesario que sea tanto, explicó Alec. Mira. Se dirigió al espacio entre las dos columnas de fuego e, igual que antes, estas se inclinaron para bloquearlo. Dijo Alec, yo hago esto otra vez y una de vosotras salta a la columna mientras ésta se inclina para bloquearme. Ellen observó el fuego. Sigue siendo un buen salto. Su gesto se llenó de resolución. Lo haré. Yo también puedo hacerlo, afirmó Aline. Ellen le puso una mano en el hombro. Pero fui yo la que nos ha metido en esto, así que seré yo la que nos saque. Solo tienes un segundo o dos, la avisó Alec, preparándose para correr. Tienes que estar justo detrás de mí. De acuerdo, asintió Ellen. Espera. Gritó Aline justo un segundo antes de que Alex se pusiera en marcha hacia la columna de fuego. ¿Qué pasa si lo que hay al otro lado de las llamas es aún peor? Ese, respondió él blandiendo otro cuchillo serafín, es el motivo por el que voy armada hasta los dientes. Sachiel. Una luz blanca y conocida apareció, el brillo de la damas parecía un desafío a las rojas y demoníacas llamas que los envolvían. Alex sonrió para sí. Ellen empezaba a gustarle. Luego echó a correr. Se lanzó hacia el suelo y sintió el calor de las llamas mientras éstas bajaban para impedir que escapara. Se quedó tendido, se volvió y oyó a Aline dar un grito de alegría. Se levantó y se sacudió la tierra de la ropa. Hubo un pequeño silencio. ¿Ellen? La llamó Alec con tono de incertidumbre. Demonios. Demonios de fuego. Son demonios. Gritó Ellen sin aliento. Las columnas son demonios. Ahora mismo estoy peleando con uno de ellos. Alec notó en ese momento que una de las columnas de fuego que se había doblado para detenerlo no había vuelto a su posición original. Se dio cuenta de que estaba viendo la espalda de un enorme humanoide hecho de llamas y que, al otro lado de él, debía estar Ellen. Aline y él se miraron. Alec, sin estar muy seguro, cogió el arco y lanzó una flecha directamente al centro de la siguiente columna. Esta se convulsionó, se partió y volvió a formarse como una figura humanoide que Alec reconoció como un demonio cherufe. El demonio rugió, las llamas como 100 lenguas horrendas en sus fauces abiertas, y se abalanzó sobre Alec, con sus fieras garras extendidas. Se movió con la velocidad de un incendio y llegó a él en un abrir y cerrar de ojos. Alec se apartó a toda velocidad de las garras, intentó rodar en dirección al hueco que había entre su demonio y el de Ellen y consiguió, por los pelos, evitar que lo desmembraran y abrazaran. El mundo pareció estremecerse mientras él corría y patinaba varios metros. El escozor de un ascua que le cayó en la mejilla hizo que se desconcentrara. No pudo hacer otra cosa que observar, mareado, como una columna de humo se abalanzaba sobre él a través de la oscuridad. El demonio volvía por más. De repente, Aline estaba allí, y lanzaba cuchilladas tan rápidas con sus dagas que sus brazos parecían un torbellino. Los cuchillos serafín tenían el efecto del agua en el demonio de fuego y lo convertían en vapor con solo rozarlo. Una cuchillada en la parte de abajo del torso, una en el centro y otra más para rebanarle los brazos ardientes, y el demonio cherufe se desintegró en un charco de magma, icor y vapor. Aline se quedó cubierta de chispas naranja. Sujetó una daga bajo el brazo y le ofreció a Alec la mano libre. Ellen, chamuscada pero ilesa, se les unió tras aparecer entre las llamas casi apagadas del primer demonio, ya reducido a cenizas. Juntos se volvieron hacia los otros cherufes,
que ya habían adoptado su habitual forma humanoide. Alex se apoyó sobre la rodilla y 3 flechas atravesaron el aire, una detrás de otra, y alcanzaron a un demonio cheruf en el pecho, provocándole unas heridas que lanzaban chorros de fuego. Rugió y se volvió hacia él, dejando un rastro de llamas en el camino. Alec lanzó otras 2 flechas, se agachó, rodó para quitarse del camino del monstruo y lo remató con una flecha más en el ojo. El demonio se desplomó como una casa en llamas. Ellen y Aline estaban en la oscuridad del claro del bosque, espalda contra espalda, rodeadas por el brillo de chispas infernales y el resplandor de los cuchillos serafín. Ellen remató a otro demonio con un tajo que le cercenó el torso. Alec rodeó con cuidado la pelea hasta que encontró un ángulo en el que apostarse. Una flecha le arrancó el brazo a un demonio, luego, otras más consiguieron derribarlo cuando intentaba lanzarse a por Aline. Una puñalada desde abajo lo remató. Ellen se encargaba del último de los demonios con una serie de rápidas cuchilladas, que le fueron perforando la piel de magma hasta que empezó a soltar pequeños chorros de fuego por todas partes. Aline se le unió, esquivando un puñetazo flamígero, y sobrepasó al demonio para clavarle el cuchillo en la espalda. En cuanto el último de los demonios cherufe cayó, el fuego se apagó, y solo quedaron marcas negras en el suelo y un humo gris que se elevaba hacia el cielo. Todavía había algunas ramas ardiendo y trozos de tierra humeante, pero también allí el fuego se apagaba lentamente. «Ellen», preguntó Aline jadeando, «¿estás bien?» «Sí», contestó esta, «¿y tú?» «Yo estoy bien», dijo Alec, aunque nadie me lo haya preguntado. Guardó el arco e hizo una mueca al notar dolor al caminar, pero decidió que podía soportarlo. No había tiempo para celebrar esta victoria, tenía que averiguar dónde estaba Magnus. Ellen chascó la lengua. «No, tú no estás bien», dijo. Alex se quedó pasmado al reconocer la expresión de su cara, mitad enfado y mitad preocupación, la misma que él tenía constantemente cuando Jace o Isabel eran imprudentes. Ellen era una auténtica hermana mayor. Ellen lo hizo sentar, le sacó la camiseta y puso mala cara cuando vio la herida roja cubierta por una ampolla. Sacó la estela, la presionó contra la herida y empezó a dibujar un irache. Los bordes de los trazos despedían un brillo dorado y se hundían en la piel de Alec, que resopló con los dientes apretados mientras notaba oleadas de frío sacudirle los nervios. Cuando los efectos de las runas pasaron, lo único que quedó fue una zona de piel roja y abultada en su pecho. Estaba un poco distraída por las columnas de fuego y nuestra muerte inminente, dijo Aline, pero, Alec, has dicho que el líder de la mano escarlata nos dijo que viniéramos aquí. Él asintió. Había una bruja que viajaba con nosotros, Sin Yun Yun. Dijo que era una antigua miembro de la secta que ahora intentaba acabar con ella, pero creo que es el líder al que estábamos buscando. Tenemos que encontrar a Magnus. Está en peligro. Espera, intervino Ellen. O sea que dices que tu novio no es el líder de la mano escarlata, pero tienes otra compañera de viaje que sí lo es. ¿Qué pasa? ¿Es que tú solo viajas con gente de sectas? Alec miró a Aline en busca de ayuda, pero ésta se limitó a extender las manos, como si indicara que le parecía que la frase de Ellen tenía bastante sentido. No, yo solo viajo con dirigentes de sectas, replicó Alec bromeando. Metió la mano en el bolsillo trasero de los vaqueros y sacó el fular de seda que había desatado del cuello de Magnus esa mañana. Recordó que Magnus le había besado la muñeca mientras él deshacía el nudo. Alec apretó el fular en el puño y se dibujó una runa de rastreo en el dorso de la mano. La runa tardó un momento en hacer efecto, y entonces vio filas de figuras vestidas de blanco y paredes imposibles de escalar. Se sorprendió al sentir miedo. No podía imaginar a Magnus teniendo miedo de nada. Tal vez ese miedo fuera suyo y no de Magnus. También sintió un tirón. De repente, su corazón era una brújula que lo dirigía en una dirección concreta. De vuelta a Roma. No a la ciudad, sino más al sur. Lo he encontrado, afirmó Alec. Tenemos que irnos. Odio decir esto, pero acabamos de escapar de una trampa mortal, le recordó Aline. ¿Cómo sabemos que no estamos metiéndonos de cabeza en otra? Él encogió a Alec por la muñeca. No podemos ir, dijo. Ya he cometido demasiados errores haciendo las cosas por mi cuenta, y como resultado de ello una persona ha muerto. Hasta ahora hemos tenido suerte, pero necesitamos refuerzos. Tenemos que volver al Instituto de Roma y contarlo todo. Mi prioridad ahora es Magnus, declaró Alec. Sabía que Ellen solo intentaba hacer lo correcto.
Alec recordó su propia frustración cuando su parabatalla había empezado a seguir a una chica en todo tipo de misiones peligrosas y absurdas. En este momento era él el que estaba en esa posición, y las cosas parecían muy diferentes. Alec, insistió Ellen, sé que no quieres que Magnus corra peligro. Seguiré yo solo, si es necesario, la interrumpió él. No podía ir al Instituto de Roma. Por una parte, no quería responder a un montón de preguntas incómodas. Si estaban lo suficientemente convencidos de su culpabilidad, podrían hasta usar la espada mortal para obligarlo a decir la verdad. Por otra parte, no tenía tiempo para todo eso, estaba seguro de que Magnus corría peligro. Tenía que guardar el secreto de su novio y tenía que darse prisa. Le habría gustado que Aline y Ellen fueran con él, pero no sabía cómo pedírselo. No podía esperar tanta confianza en él. No había hecho nada para merecerla. Ya sé que quieres protegerlo, insistió Ellen. Si no es culpable, yo también quiero hacerlo. Somos cazadores de sombras. Pero la mejor forma de ponerlo a salvo y derrotar a la Mano Escarlata es usar todos los recursos de los que disponemos. No, repuso Alec. No lo entiendes. Piensa en tu familia, Ellen. Morirías por ellos, lo sé. Yo moriría por mi familia, por Isabel, por Jace. Suspiró. Y por Magnus. También moriría por él. Sería un privilegio morir por él. Se soltó de la mano de Ellen y se encaminó en la dirección que la runa de rastreo le marcaba. Aline se interpuso en su camino. Aline, la avisó Alec con vehemencia, no voy a arriesgar la vida de Magnus. No voy a ir al instituto a contar nada ni voy a esperar a los refuerzos. Voy a por Magnus, así que no te interpongas. No me estoy interponiendo, contestó Aline, estoy yendo contigo. ¿Qué? Gritó Ellen. Confío en Alec. Estoy con él. Su respuesta no sonó muy convencida, pero era firme. Alec no sabía qué decir. Por suerte, no había tiempo para hablar de emociones. Hizo un gesto afirmativo a Aline y ambos salieron del claro y se dirigieron al camino del bosque. Esperad, dijo Ellen. Aline se volvió hacia ella, Alec apenas la miró por encima del hombro. Vete a Europa, Ellen, me decían. No se puede estar siempre en el mismo sitio, Ellen. Sal de Los Ángeles, empápate de cultura. Conoce a alguien, incluso. Pero nadie me dijo, una secta y sus demonios te perseguirán por media Europa, y luego un lunático Lightwood te llevará hasta tu destino final. Este es el peor año de viaje que ha tenido nadie. Bueno, supongo que nos veremos algún día, repuso Aline con gesto abatido. Me voy, concluyó Alec. Ellen suspiró e hizo un gesto de desesperación con su cuchillo serafín. Muy bien, lunático Lightwood, tú diriges. Vamos a por tu hombre.